Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Viaje Interior. Nuestro tercer capítulo tocará temas de responsabilidad y culpa, liberando al ser. Este va a ser un espacio para reflexionar y conectar con las verdades más profundas de nuestra existencia. Hoy exploraremos esto que puede ser liberador o profundamente pesado y controversial. Quiero que cada uno de nosotros nos cuestionemos con algo. ¿Alguna vez has sentido que el peso de la culpa te impide avanzar? Hoy me encuentro con mi gran amigo Felipe Buitrago. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Felipe, regálanos una breve definición de culpa y responsabilidad. Bueno, primero que todo, saludo para toda la comunidad. La culpa nos encierra en el pasado y nuestros errores, limitándonos y alimentando la autocrítica, o sea, nos estanca. Por otro lado, la responsabilidad es liberadora y se enfoca en el presente y en el futuro. Nos invita a tomar acción consciente y a aprender de nuestros errores sin juzgarnos. En cambio, la culpa nos hace creer que nuestros fallos definen nuestra valía. Entonces, al dejar ir la culpa y asumir la responsabilidad, podemos transformar nuestras experiencias en oportunidades de crecimiento. Ahora exploremos cuál puede ser el origen de la culpa. Normalmente está profundamente asociada con las expectativas de la sociedad, la familia o nuestras propias creencias. Felipe, completamente de acuerdo. Es que a nosotros desde pequeños nos enseñan, o bueno, aprendemos, a asociar el error con el castigo. Hizo algo mal, así es que usted es alguien más. Sí, Pero esta asociación no es nada real. Cometer errores es parte de ser humano, no define nuestro valor como persona, como decías inicialmente. es lo que hemos hablado en algunas ocasiones. El perfeccionismo también nos puede llevar mucho a sentirnos culpables. Incluso la culpa se vuelve una carga cuando nos identificamos con él, cuando le damos tomar el control de nuestra narrativa interna. Recuerde, un error no debería ser una cadena, sino un maestro. Felipe, aquí algo muy importante entonces. Nosotros, ¿cuántas veces hemos dejado que la culpa tome el control de las cosas? Sí. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a juzgarnos con esa narrativa interna, en lugar de tomar aprendizaje de toda esta experiencia? Sergio, aquí juega un papel principal la responsabilidad, la herramienta fundamental para transformar la culpa. Esta responsabilidad es vista como una virtud esencial. Epícteto, un filósofo estoico, enseñaba que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está, como nos mencionaba anteriormente Sergio. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones es fundamental para vivir en armonía con nosotros mismos. En palabras de este filósofo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que realmente importa. Felipe, no, es que acá es muy importante entender que la responsabilidad no significa cargar siempre con todo, pero sí hacerle frente a todo lo que sucede, no buscar escondernos. También implica mucho perdonarnos, hacernos responsables, perdonarnos. Si vivimos atormentados por el pasado, no vamos a avanzar nunca. ¿Qué tal si en lugar de preguntarnos por qué lo hice, que mayormente lo hacemos, empezamos más bien a cuestionarnos con algo como, hey, ¿qué puedo hacer ahora yo con esto que sucedió? ¿Qué puedo aprender y en qué lo puedo transformar? Parce, acá hay una clave que les mencionaba al inicio del capítulo. La responsabilidad se enfoca en el presente y en el futuro, mientras que la culpa nos encierra en el pasado. Y yo los invito a que se hagan una pregunta: ¿dónde queremos vivir? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Felipe, y ahí entra algo súper importante. Es cómo reaccionamos nosotros y qué queremos hacer. Por ejemplo, el deporte. Hay una persona que hace deporte, está juicioso, arrancó ya su primera semana y frena, para, porque no tiene la suficiente disciplina. A la segunda y tercera semana lo que siente es una culpa abrumadora. No, yo como estaba juicioso, pagué el gimnasio y no he podido ir. Y empiezan a ponerse en unas barreras y unas excusas de autocrítica. Cuando en realidad, hay que asumirlo y decir, es mi completa responsabilidad. Voy a generar un cronograma de actividades y voy a ir a arrancar con una disciplina de 15 minutos. Voy a hacer 15 minutos de ejercicio.
¿Qué te parece, Felipe? Es otro tema que vamos a mirar después, el tema de la disciplina, pero sí, tomar responsabilidad es empezar a priorizar eso que queremos realizar, en este caso el deporte. Hay que tomar las riendas de la existencia. Es- De eso se trata. Acá empezamos a tocar algo muy importante, Felipe, y es cómo transformamos la culpa en responsabilidad. Parce, el cambio requiere intención. La próxima vez que sintamos culpa, hagamos una pausa consciente, que ya le hemos hablado acerca de la pausa consciente, que es muy importante, y preguntémonos, ¿esto es realmente mi responsabilidad? ¿Esto está bajo nuestro control? Pero bueno, más allá de que sea o no nuestra responsabilidad, debemos tomar las riendas de nuestra vida. Eso es muy importante. Otra pregunta es, ¿estoy viendo esto desde el juicio o desde la compasión? Aquí, cuando estamos viendo desde el juicio, desde la compasión, estamos culpándonos o culpando a los otros y no estamos siendo responsables. Entonces, no miremos las cosas desde el juicio o desde la compasión. Tenemos que ser conscientes de las acciones que hemos hecho. Felipe, aquí es muy importante esta partecita de no darnos esas palmaditas en la espalda de, me pasó porque no estudié lo suficiente. Pasos mentales. Sí, como le dicen. eso, brusco como debe ser. Eso es un pajazo mental. No debemos llegar a eso, debemos llegar y decir, ¿sabes qué? Me pasó porque actué de esta manera. Y a la próxima debo empezar con eso yo. Por eso es lo que hemos dicho, Sergio. La responsabilidad está en el presente y en el futuro. En el presente es tomar conciencia de lo que hice y cómo voy a trabajar para que eso no vuelva a suceder, ¿cierto? La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué puedo hacer para transformar esa experiencia? Recordemos que no somos el error o la falla. Recordemos eso. Saquémonos eso de la cabeza. Es importante llevar esto a algo positivo, Felipe. Lo ideal es que lo transformemos en algo positivo. Listo, me pasó. Tomé responsabilidad del suceso y lo llevo a algo positivo. Voy a aprender de ello. Y para próximos casos voy a actuar de la manera que debería hacerlo. Exactamente. Y los que les decía anteriormente. Es mirar la acción en la que fallamos, responsabilizarnos y ver cómo podemos cambiar eso. Esa es la manera de transformar. Parce, algo que nos puede ayudar mucho es la práctica de escribir. Entonces, cuando sintamos culpa, tomémonos un momento, seamos conscientes de eso, busquemos un papel, un cuaderno y plasmemos lo que sentimos. Luego de eso, busquemos escribir una respuesta desde la versión más sabia y compasiva de nosotros mismos. Recordemos, esto nos puede servir para volvernos más conscientes. Felipe, ¿sabes qué? Eso es sumamente importante lo que estás diciendo, porque para las personas es muy fácil dar un consejo a un tercero. ¿Sabes qué? Toma esa situación como si vos fueras un tercero, estás leyendo algo de otra persona y créeme que vas a encontrar una solución mucho más efectiva. Parce, es que a veces cuando nos hablamos nosotros mismos, todos yo creo que hacemos eso, en nuestro interior, el diálogo interno como lo llamamos, no logramos entendernos completamente. Entonces por eso es valioso escribir lo que estamos pensando. También es muy importante practicar el perdón, tanto hacia los otros como hacia nosotros mismos. Reconozcamos que somos imperfectos, reconozcamos que debemos soltar el juicio y enfocarnos en lo que realmente importa. No tenemos que hacerlo solo, es muy importante. Si usted tiene personas de confianza con las que pueda hablar, hágalo. Y si no, busque ayuda profesional. Puede ser un acto de responsabilidad hacia tu bienestar emocional buscar a alguien, ¿cierto? Claro que sí. Y es muy importante, parce, que nos vayamos a extremos. Ya Sergio nos ha hablado muchas veces que irnos a extremos no es lo mejor. No seamos perfeccionistas, pero tampoco seamos mediocres. Ser mediocres es el paso mental que hablamos ahorita, y ser perfeccionistas nos llevaría también a echarnos muchas veces la culpa. Entonces busquemos la neutralidad entre esos dos extremos. Checho, un ejemplo. Vámonos a las relaciones sentimentales, que también es algo que todos hemos pasado, ¿cierto? Olvidamos una fecha importante con nuestra pareja. Entonces vamos a ver qué es la culpa y cómo podemos transformar. ¿Qué pasaría con la culpa?
que nos empezaríamos a autocriticar por haber olvidado esa fecha. Que cuando nuestra pareja nos comunique algo de ese olvido, vamos a estar a la defensiva. Entonces posiblemente vamos a tener problemas. ¿Sí? Vamos a empezar a colocar excusas. Excusas, claro. Pasos mentales. Sí. Y posiblemente vamos a culpar a otros de esa situación. Ahora, ¿cómo podemos transformar eso en responsabilizarnos? Primero tenemos que reconocer que nos equivocamos. ¿Cuál fue el error? La acción. Olvidamos algo. No es que nosotros seamos olvidadizos, sino que tuvimos una acción que olvidamos. Y puede pasar que simplemente somos malos para recordar fechas. Hay personas que no tienen eso muy a la mente. Entonces, lo que tenemos que buscar es cambiar esa acción. Si sabemos que somos malos para recordar fechas, ¿qué podemos hacer? Pues fácil, podemos programar en nuestros celulares las fechas especiales para que nos dé una alerta. Y eso nos va a ayudar a solucionar ese conflicto. Ahora, obviamente tenemos que disculparnos porque se nos olvidó algo importante para nuestra pareja y tenemos que hacerlo de una manera consciente y comunicándonos asertivamente. Entonces, también es importante tener en cuenta que tenemos que establecer límites sanos. ¿Por qué? Porque a veces puede que no seamos nosotros mismos quienes nos culpamos, sino que por ese error la otra persona nos puede estar culpando, aunque nosotros ya nos hayamos responsabilizado y hayamos cambiado las acciones. Entonces, si eso nos pasa, pongamos límites y tomemos decisiones. Felipe, y esos límites no son más que responsabilidad. Acá es donde decimos, tome las riendas de su existencia y diga, es que si a la persona con la que yo estoy le desagrada, incluso después de disculparme, de hacerlo desde el corazón, y cambiar esa acción. Exactamente, y no encontramos el balance, hágase responsable de eso. Listo, no podemos entendernos, tomemos la decisión. O das la disculpa desde el corazón, o definitivamente no te va a aguantar la situación. Toma la responsabilidad de eso. Y me hago responsable incluso de lo que sucede después. ¿Y a qué quiero llegar con esto, Felipe? Algo muy básico. Vivimos en una queja todo el tiempo. Es que en el trabajo me tratan muy mal. Es que las parejas que elijo no son las adecuadas y me terminan engañando. Venga, hágase responsable. Usted mismo lo está diciendo, estás haciendo las elecciones. Si en el trabajo te tratan muy mal, colócale límites. Y que cuando alguien te hable feo, si Felipe llega y me dice, y me insulta, me dice algo, yo, Felipe, un momentico. Usted a mí no me va a tratar así, hermano. Recordemos el capítulo anterior, transitando las emociones. Entonces, pongamos límites cada que algo no nos parece que está pasando de la manera adecuada, porque eso es ser responsables también. Los límites son muy sanos, son excesivamente sanos. Y con las parejas es cuando usted, cuando está haciendo la elección de pareja, se dé cuenta de los banderazos rojos y diga, yo no estoy dispuesto a tolerar esto en un futuro. Pero si usted se lo aguanta desde un principio, frenarlo después es muy difícil, porque entran las excusas de las personas en donde dicen, es que así me conociste. Aquí es donde, entonces, si llegaste a ese punto, vos le puedes decir, sí, así te conocí, pero así no te quiero para mi futuro. Y si no estás dispuesto a cambiar, yo tomo responsabilidad y digo que hasta acaba la relación. Sergio, canalizando todo lo que hemos hablado, quería hacer pues como un breve resumen de la responsabilidad y la culpa. La culpa no impulsa, la culpa nos estanca, nos hace juzgarnos a nosotros como personas y es defensiva. En cambio, la responsabilidad impulsa a que avancemos, a que cambiemos y juzga las acciones, no a nosotros como personas, sino a la acción en la que me equivoqué. Y además es asertiva. Es importante también, como les mencionamos en el capítulo anterior, de pronto mencionarles a la gente algunos libros para que de pronto lean. Entre ellos está el que les mencioné anteriormente, de Eckhart Tolle, que es el libro del poder de la hora. Felipe, a mí un libro que en realidad me marcó fue de Jocko Willink, que se llama Disciplina y Libertad. Explora cómo la disciplina personal y la responsabilidad pueden conducir a la libertad. Cito lo que él dice y es, la responsabilidad es la clave de la libertad. Cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, eliminas las excusas
y te das cuenta de que tienes un control total. Y por el lado de la culpa, hay un artículo que se llama Cómo dejar ir la culpa y superarla. Es del psicólogo Armando Araf. Él sugiere 5 pasos importantes para liberarse de estos sentimientos de culpa. Y es comprenderla, hablar sobre ello con alguien de confianza, encontrar la compasión por uno mismo, perdonarse a uno mismo y hablar con un profesional. Otro importante, que no es un libro ni tampoco un artículo, sino un blog que hace Roberto Bernal, cómo hacerse responsable de ti mismo. Acá él destaca la importancia de tomar las decisiones conscientes y asumir las consecuencias de nuestras acciones. En el enlace del capítulo vamos a dejar los links para que puedan ir a los artículos y al blog. Importante, muchachos, cuanto más culpa sintamos, es menos probable que tengamos la capacidad para tomar responsabilidad. Entonces, hay que empezar a digerirlo y dejarlo ir. Y ya para finalizar, recordemos que soltar la culpa y abrazar la responsabilidad no es un camino fácil, pero sí es liberador. Es un acto de amor hacia nosotros mismos, un recordatorio de que merecemos vivir en paz con nuestras decisiones y nuestras acciones. Y gracias por acompañarnos en este episodio de Viaje Interior. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para elegir desde el corazón y transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Espero se encuentren muy bien y disfruten el día. Un abrazo gigantesco.